Y para pimponear estas preguntas a las que no tenemos muchas respuestas, para hablar de todas estas preguntas que falta que nos respondan sobre el caso del Mencho, vamos a enlazarnos con mi muy querida Sandra Romandía, colega periodista. Mi querida Sandra, ¿cómo estás? Buen día. Querida Adela, buenos días. Pues bien, preguntándome cosas muy relacionadas a todo lo que tú estás mencionando en tu editorial, Adela. Oye, ¿cómo viste? Si quieres comenzamos con algunos apuntes de cómo viste este operativo. A ver, en primera, en primera creo que la manera en la que se ejecutó y la manera en la que se ha estado dando información nos da señales muy particulares en varios ángulos que creo que había que destacar. Uno de ellos es que se haya reconocido la cooperación Estados Unidos-México y que a lo mejor por primera vez, porque ya lo hemos hablado en este programa, Adela, no se hayan de alguna manera contradicido, no hay una contradicción en la narrativa mexicana y estadounidense, ¿ok? De que sí hubo cooperación, que hubo intercambio de inteligencia y de información. Eso nos habla. Déjame te interrumpo, no solo por jugarle a la abogada del diablo, que fue ayer o antier, en su estado de la Unión, en su informe de gobierno, el presidente Trump se adjudicó la caída del Mencho. Bueno, sí, dijo en su narrativa, hemos eliminado a uno de los reyes de la droga más siniestros, muy al estilo de Trump. Eso es verdad. Ok. Yo me refiero a las primeras horas en las que se empezó a dar información por la parte mexicana y la parte de Estados Unidos. Recordemos que las coincidencias fueron que, por una parte, Estados Unidos dijo apoyamos con información de inteligencia, pero fue el personal, digamos, de las Fuerzas Armadas Mexicanas la que ejecutó el operativo. Y en esa parte, o en ese punto, Adela, Ay, creo que hubo una coincidencia en las dos narrativas, no hubo que por contradicción. supuesto. Sí, que por supuesto en su informe Trump, muy a su estilo, muy en su retórica, muy en su interés electoral, pues haya dicho que claramente hemos eliminado a uno de los reyes de la droga más siniestros. Todos ustedes vieron eso, como si él hubiera casi estado al frente de la operación. Pues habla más bien del perfil y del personaje. Pero hablando en temas diplomáticos, en temas de información que tienen que ver con cuestiones ya de cuerpos de seguridad paralelos, me parece que hubo una coincidencia ahí que creo que habría que destacar. Si después van a venir o no, que probablemente lo haya, algunas otras contradicciones que tengan que ver ya con la particularidad de los detalles del operativo, de las bajas, de la información que se pueda extraer y demás, pues habrá que verlo, ¿no? Pero eso me pareció importante destacarlo. Dos, la ausencia o lo que parecería una ausencia de Omar García Harfuch y de su personal, así como de la presidenta, en las primeras horas en las que ocurrió todo este operativo. O sea, para las personas que luego trabajamos mucho, nos enfocamos en temas de crimen organizado, violencia y demás, nos parece de resaltar que pareciera que las Fuerzas Armadas y el Ejército son las que mantuvieron una secrecía, una operatividad, una estrategia y una ejecución muy cerrada en sus propios sectores, dejando de manera un poco periférica a Omar, a quien vimos, por cierto, muy nervioso en las primeras veces que se presentó este lunes ante las primeras preguntas y demás, evidentemente nervioso, con poca información. Y también, pues ya lo hemos comentado, se ha comentado en otros espacios, el tema de que la presidenta estuviera expuesta, estuviera en un evento, cuando si fue algo tan planeado que debió haber sido organizado, pues no digo que se lo hayan ocultado, pero llama mucho la atención, Adela, la manera en la que se ejecutó. Y, insisto, por lo que entiendo y mis fuentes me han hecho llegar, hay cierta desconfianza ya de ciertos círculos de poder de las fuerzas del orden
en el país, como ha ocurrido en otros sexenios. Recordemos que ha habido sexenios en los que la Marina ha tenido como el poder de llevar a cabo operativos estratégicos contra grandes capos, y en esta ocasión lo estamos viendo sobre el ejército mexicano, ¿no? O la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que ese es otro punto a destacar importante. Pero el tercero, Adela, que sí me parece que es en el que nos deberíamos de, en estos momentos, y a más de 72 horas de lo ocurrido, a lo mejor fijarnos un poco más, pues es la falta de información. Hay una narrativa, hay una declaración de la trinchera del gobierno mexicano de lo que pasó, pero muy poca evidencia, como bien lo dices, muy poca evidencia documental, viviendo aparte momentos en los que, según mis fuentes, los operativos, las detenciones y demás quedan videograbadas, se intenta que haya evidencia, protocolos después de lo que se ha vivido en el pasado en este país con otro tipo de operaciones y circunstancias mucho más claras, mucho más de alguna manera representativas en temas gráficos, porque, por ejemplo, ahora los obligan a tener unas cámaras. Aquí no hemos visto absolutamente nada más que las declaraciones y así como pueblo sereno que tiene que creer, pues la mayoría lo ha creído o lo hemos creído porque queremos confiar en nuestras autoridades, por supuesto, Adela, pero pues llama mucho la atención porque por más que se aleguen derechos al personaje este, de no exhibirlo, a lo mejor el cadáver y demás, pues debe de haber otras imágenes que no han circulado, y es de lo que hablo en mi columna publicada en MX, precisamente titulada Las dudas a 72 horas del abatimiento del Mencho. Oye, ¿y a ti no te llamó la atención? Porque a mí especialmente me sorprendió que no resguardaran el lugar en donde estuvo el Bueno, Mencho. Es decir, yo celebro y aplaudo que compañeros reporteros hayan podido accesar al lugar, pero ¿cómo pudieron entrar? Yo pensé que habrían ido acompañados de alguien, de la fiscalía, en fin. No, entraron, perdón, como el Mencho por su casa, pues. pues sí, mira, la versión oficial de esos medios que entraron, pues señalan que no tuvieron acompañamiento y demás. Hay algunas versiones que mencionan que al contrario, hubo personas de la Fiscalía General de la República, obviamente por mandato de Ernestina, interesadas en que se diera a conocer más para poder generar una historia, un storytelling de lo que pasó, y que la atención mediática, la atención narrativa, incluso la internacional, dejara de centrarse en las ciudades incendiadas, porque ese fue un error, aparte comunicacional, que eso ya no me toca a mí como periodista, pero que las dos que conocemos de comunicación sabemos que fue un gran error, que el domingo hasta la medianoche, bueno, y hasta el otro día lunes, no hubo ni una otra imagen que no tuviera que ver con bloqueos, incendios, ataques a la población civil, gente con pánico y demás. Y esas imágenes fueron las que dieron la vuelta al mundo. Si en el domingo en la presidencia, la Sedena, etcétera, hubiera presentado una foto de la detención, porque si lo detuvieron en vida, ahora me voy probablemente tenemos que centrarnos más en esto. ¿Dónde están esas imágenes si lo habían detenido con vida? Si fueran muy grotescas, hay forma de presentar siempre la información gráfica. Si hubiera habido una foto, las periódicos internacionales y nacionales hubieran amanecido con esa fotografía de él, la corona, el capo detenido. Sin embargo, se centraron en todo el caos que hubo en este país, y previo al Mundial, por supuesto, sabemos que eso es un desastre. Querer cambiar la narrativa también es importante, intentar meter una historia con suspenso, y no es la primera vez que pasa. Lo vimos cuando se hicieron los recorridos en el caso de cuando detuvieron al Chapo, por ejemplo, en Sinaloa, y algunos otros capos menores en los que se busca que los medios cuenten esta historia de lucha, que puedan narrar cómo fue la detención o el abatimiento y demás. Y pues fue parte, me parece, de un esfuerzo no oficial de la Fiscalía General de la República de que ya hablemos de otra cosa. Ahora, pues también llama muchísimo la atención la situación en la que se encontraba esta cabaña, ¿no? O esta residencia. No se ve violencia evidente, ya se ha mencionado, no se ven disparos, no se ve sangre, o sea, Nada, no se ve nada. Yo tuve oportunidad de platicar con el reportero que tuvo acceso por parte del Universal, con Manuel, y le dije, ¿pudiste ver algo? No sé, casquillos percutidos, sangre, etcétera. Nada. Y una vez más, como el Rancho Izaguirre,
que parece que metieron ahí a la gente para que ya no hubiera evidencias suficientes para hacer investigaciones exhaustivas, pues dejan pasar, porque es de no creerse que no estuviera asegurado, dejan pasar a algunos medios seleccionados para que cuenten una historia Ajá, en sí. la que el ideario colectivo diga, ay, claro, esto fue como de película, pero no cuadran las cosas. Les sale mal, igual que con lo del Rancho Izaguirre, no cuadran las cosas, hay una crítica porque pues de alguna manera habían hay cepillos de dientes todavía, según mencionaron los compañeros que entraron, pues manchan toda la escena y toda la cadena forense de pruebas. Sí, absolutamente. Yo por eso decía, pero ¿cómo les permitieron la entrada? Yo pensé, ¿cómo ocurre? A veces invitan a algunos medios, ¿no? Cosa que está mal, porque pues es la escena de un crimen en todo caso, ¿no? ¿Cómo haces periciales luego de eso? Así es, fue para o sea, mi hipótesis y lo que pude investigar es que sí fueron pues fuentes cercanas a la Fiscalía de la República, de la Fiscalía General de la República, por el interés de que se mostraran otras imágenes que no fueran el caos en el país, los incendios, los narcobloqueos, y se contara una historia de pues este logro, digamos, de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero que no terminó de cuadrar, Adela, y que creo que hubiera, no sé qué opinen las audiencias, quienes están escribiéndonos en este momento, que hubiera sido más sencillo, a ver, muestren la necropsia, muestren los datos de identificación de ADN, por supuesto, si quieren cubran los datos personales de quien quieran, muestren fotografías, videos del operativo, videos de cuando lo suben al helicóptero. No tenemos idea de los caídos, de quiénes son, de los detenidos, quiénes son. A ver, si hacemos un poco de memoria y nos vamos a otros tipos de eventos de este tipo en otros años, claro, en otros sexenios van a decir, pero recordemos cuando abatieron las Fuerzas Armadas Mexicanas a Arturo Beltrán Leiva en 2009, que se filtró aquella foto muy terrible que todos recordaremos. Yo en esa época era editora del periódico El Universal y me tocó ser parte del equipo para decidir si se publicaba o no la foto del capo muerto, Sí, abatido, con los abatir. billetes encima y todo lo que, sí, todo lo que se vio en esas imágenes que sí fueron muy fuertes y que hubo un gran debate sobre si salían al aire o no, pero al final fue como un esfuerzo comunicacional de las Fuerzas Armadas y del propio gobierno decir, a ver, sí, aquí está. Y lo recordemos, Nacho Coronel en el 2010 cuando fue abatido en un enfrentamiento en Zapopan, pues también se dio a conocer una imagen del cadáver. Y luego el ASCA en 2012, en Coahuila, que se robaron el cadáver, pero ante la especulación de que se lo robaron y si no era, quién era. Entonces, también circularon y la autoridad circuló fotografías del cadáver antes de que se lo robaran, ¿verdad? Que ese fue otro desastre. Y luego Nazario Moreno, recordemos el Chayo en Michoacán en 2014, cuando también fue abatido y que se creía que ya lo habían abatido en la época de Calderón en 2010. La autoridad, por supuesto que se encargó de difundir imágenes para pues evitar que hubiera un descrédito, porque ya había pasado que no se les había muerto y andaba por ahí. En fin, no sería la primera vez que de alguna manera se muestre evidencia al pueblo mexicano, porque hay un interés detrás, y esto también es importante, Adela. Según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, o sea, el INAI en su momento, que como bien dices, pues ya no lo tenemos, resolvió varios casos y que debería haber un precedente ahí en el que señalaba que esta información de alto impacto para la sociedad tendría que ser difundida mucho más allá del argumento de los datos personales. Y hubo varias resoluciones, sobre todo me acuerdo perfecto de casos del cártel de los Beltrán Leiva y de los abatimientos y demás, en los que se resolvió que se tenía que dar a conocer esa información al pueblo mexicano. En este caso no tenemos nada. Nada. Y ante el vacío de información, seguramente te tocó, Sandra, empezaron a circular pues un montón de videos falsos, fotografías falsas, hechas con inteligencia artificial, en fin, del cuerpo ahí abatido del Mencho, que ese era el Mencho, y todo era absolutamente falso, ¿no?
Sí, sí, ahora estamos en momentos de la inteligencia artificial en los que, pues sí, en los vacíos se llenan y pues la gente, las audiencias, los usuarios, etcétera, pues aprovechan, ¿no? Para poder, también estuvo circulando de una persona detenida en un helicóptero y demás, que poco a poco han ido dándose a conocer, pues que todas eran falsas. Pero entonces, ¿cuál es la real? ¿Por qué no hay una real que se pueda constatar? ¿Por qué no hay, insisto, un informe mucho más detallado de quiénes cayeron, quiénes fueron detenidos, cuáles eran sus rangos, a lo mejor no dicen los apellidos, pero cuáles eran sus nombres, cuáles eran sus sobrenombres, qué hacían con el mecho? Hay muy, muy poca información y sobre todo lo que duele, Adela, y lo que duele, lo digo ya desde el punto de vista aparte periodista ciudadano, es que fue un evento que nos hizo entrar en pánico a muchas personas que estuvieron en zonas donde se convirtieron en guerra. Es decir, fue un evento que trastocó la vida cotidiana de los mexicanos en al menos 20 estados, más de 250 narcobloqueos, y que por eso esa reacción probablemente es que el colectivo las audiencias dice, bueno, pues sí, lo han de haber matado porque debe haber sido un capo muy importante sobre el que iban para que hubiera esta reacción. Pero realmente solo tenemos eso y esa transgresión a la vida cotidiana, a la paz, si es que hay en México todavía, en ciertos sectores que nos afectó a todas, merece una explicación y una evidencia y no la hay. Lo que hay son poquísimas respuestas, muy poca información. Hemos intentado nosotros, nuestro equipo periodístico, por nuestras fuentes, saber, por ejemplo, el número y nombre exacto, bueno, el número lo han dicho, aunque ha variado, de uniformados caídos y de funcionarios, y los nombres, y no nos los han querido dar. Algunas otras personas que tenemos con las que tenemos contacto dentro de las Fuerzas Armadas dicen es que fueron más. Y claro, es que si dan un listado de las 26, 29 personas uniformadas o funcionarios que cayeron, que fueron asesinados, pues probablemente no van a cuadrar con los personajes que se están dando a conocer en redes sociales, que reciben en sus ciudades, en sus pueblos, haciéndoles funerales y honores por lo que pasó, porque a lo mejor fueron más. No lo sé. Igual que tú, estoy Sí, poniendo sí, sí. las dudas en la mesa para poder contrastar la realidad y sobre todo exigir información que creo que es lo que necesitamos los ciudadanos para tener certezas. Y certeza también un poco de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Vamos, Claro, porque sí que estamos es entrando en un terreno bien desconocido, o sea, sí, a las horas ya había habido reacciones en prácticamente todo el territorio mexicano, pero pues esto al parecer solo es el comienzo de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí, eso es muy preocupante porque como sabemos, Adela, puede haber probablemente 3 o 4 escenarios. O sea, uno es que haya un sucesor natural, que yo ya lo he mencionado, que puede ser el sapo y se ha mencionado el jardinero también sobre Sí. todo, o el 03, y que la estructura permanezca, porque todas las estructuras están colocaditas en todo el país operando, haciendo sus negocios que no solo tienen que ver, como bien sabemos, con el narcotráfico, y que se mantengan haciendo sus extorsiones, trata de personas, despojo y demás, simplemente con otra persona a la cabeza. Lo otro es que se desconfigure y que como aunque es diferente, en el caso del cártel de Sinaloa, pues empiecen a pelear entre ellos, se empiecen a intentar tener nuevos liderazgos en las diferentes regiones y se convierta esto en un caos y en un punto de violencia y de inflexión tremendo. El tercero es que ojalá llegue la paz que como nos ha demostrado la historia, no sucede, es decir, con detener o abatir a un líder no llega la paz, no ha llegado históricamente, al menos no en los últimos 30 años a México de esa manera, pero pongámosle que hay una estrategia federal para contener a todas las cabecillas que podrían ser nuevos líderes, neutralizarlos y demás. No tenemos información, si no tenemos información de lo que pasó el domingo, pues menos información tenemos ahora de lo que estén previendo como estrategia, ¿no? Y la cuarta es que simplemente se pulverice y se fragmenten todos los grupos que fueron formados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, que funciona como franquicia, que les enseña a matar, a extorsionar, a robar, a movilizarse, a amenazar y demás, y que esto genere una multiplicación de pequeños grupos en el país, que tampoco es un escenario que nadie que queremos ver. Sin duda, sin duda. También se me hizo raro, y ya con esto termino, ni un mensaje público, digo, no sé, en privado, del expresidente López Obrador. Vamos, todo mundo felicitó a la presidenta.
Pues sí, políticamente también nos dice algo, ¿no? Son muchas las versiones que señalan que López Obrador no está de acuerdo con un cambio de estrategia, estrategia que sí ha hecho de alguna manera tácita con sus acciones la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, aunque insisto, en este operativo mis fuentes me dicen que Omar estuvo muy alejado. Y luego, por otra parte, la relación que ha mantenido, ya sea por la amenaza o por el contexto global de la presidenta México con Estados Unidos, que no tiene nada contento al expresidente. Su silencio también nos dice mucho, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir hablando de esto seguramente, Sandra. Te mando un beso por lo pronto. Muchas gracias, te No sé mando en qué otro a ti y a tu parte del audiencia. mundo andas ahorita, pero si estás en la Ciudad de México, vente a Acapulco, que estamos aquí en el Abierto Mexicano de Tenis. Pues yo puesta, ¿eh? Ya Voy a estás, llegar entonces en unas horas. ya estás. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas Bye. gracias. Gracias, Sandra. Bueno,